Bienvenidos a Off Tops. Hoy presentamos las 13 partes del riñón humano y sus funciones. Número 1. Arteria renal. La arteria renal es un vaso sanguíneo que hace llegar la sangre sucia a los riñones. Cada uno de estos órganos conecta con una arteria renal, que es la vía de entrada de la sangre para su posterior filtración y purificación. Número 2. Nefronas. Las nefronas son las unidades funcionales de los riñones, es decir, la función de filtrar la sangre se consigue gracias a estas nefronas, unas células especializadas en eliminar las sustancias tóxicas de la sangre. El interior de los riñones está compuesto, cada uno, por más de 1 millón de nefronas. Estas nefronas disponen de un túbulo que recoge la sangre, ya limpia, y la devuelve a la circulación, pero lo importante es que también disponen de las conocidas como cápsulas de Bowman, que son las partes de las nefronas que entran en contacto con los glomérulos, una red de capilares sanguíneos que llevan la sangre hasta estas nefronas para purificarla y filtrarla. Desde la arteria renal, los vasos sanguíneos se ramifican hasta dar lugar a estos glomérulos, que entran en contacto con la cápsula de Bowman para filtrar la sangre que llevan. Número 3. Cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la estructura de las nefronas que cumple con la función de filtración de la sangre. Es una esfera diminuta en cuyo interior se encuentra el glomérulo, que es la red de capilares que entran en contacto con las nefronas. En esta cápsula es donde se purifica la sangre, pues actúa como un filtro que deja pasar cualquier molécula cuyo tamaño sea inferior a 30 kilodaltones, por lo que esta sangre tiene vía libre para volver a la circulación. Las proteínas y otras moléculas de nuestro cuerpo no tienen ningún problema para atravesar la membrana de la cápsula de Bowman. Sin embargo, las de los fármacos y otras sustancias tóxicas, al ser más grandes, no pueden pasar a través de esta estructura, quedando retenidas. De este modo se consigue, por un lado, obtener una sangre limpia y, por otro, retener los tóxicos para que sean recogidos y eliminados posteriormente gracias a la producción de orina, de la cual se encargarán unas estructuras que veremos más adelante. Número 4. Uréter. El uréter es un tubo que sale de los riñones en dirección a la vejiga. Las sustancias de desecho recogidas por las nefronas terminan conformando la orina, la cual sale de los riñones hacia la vejiga urinaria para su posterior micción a través de estos delgados tubos, que nacen de la pelvis renal. Cada pocos segundos, los uréteres envían la orina generada en los riñones hacia la vejiga. Número 5. Vena renal. La vena renal es el vaso sanguíneo que recoge la sangre limpia después de que las nefronas hayan realizado su función, por lo que ya no hay tóxicos presentes en ella. Posteriormente, esta sangre que, pese a estar libre de sustancias dañinas, no tiene oxígeno ni nutrientes, conecta con la vena cava, la cual lleva la sangre desde la parte inferior del cuerpo hasta el corazón para que se oxigene. Número 6. Corteza renal. Como su propio nombre indica, la corteza renal es la parte externa del riñón, tiene un grosor de aproximadamente 1 centímetro y es una zona de tejido rojizo ya que es en esta capa externa donde llega aproximadamente el 90% del flujo sanguíneo. La mayoría de las nefronas están en esta capa exterior de los riñones, la cual también tiene la función de absorber los golpes para evitar daños renales, los cuales, en caso de que el traumatismo sea fuerte, pueden poner en peligro la vida. Número 7. Cápsula adiposa. La cápsula adiposa es una capa de grasa que, si bien no dispone de nefronas y, por lo tanto, no está involucrada en la filtración de la sangre, esta naturaleza lipídica sí que es muy útil para proteger a los riñones, pues absorbe los golpes para evitar los daños renales. Además, esta capa de tejido adiposo es la que hace que los riñones mantengan estable su posición en la cavidad abdominal y que no se muevan. Número 8. Médula renal. La médula renal es la parte más interna de los riñones. Es en esta médula donde, después de que las nefronas de la corteza renal hayan trabajado y se hayan recogido las sustancias de desecho, se forma la orina. A diferencia de la parte más externa, solo recibe el 10% de la irrigación sanguínea, por lo que tiene una coloración mucho más pálida. En esta médula no se filtra la sangre, sino que las células que la conforman producen las sustancias necesarias tanto para concentrar como para diluir la orina en función de las circunstancias. A través de esta médula, la orina es recogida hasta llegar a los uréteres para su posterior eliminación a través de la micción. Número 9. Pirámide renal. Las pirámides renales son las unidades en las que se divide la médula renal. Son estructuras de aspecto cónico y hay entre 12 y 18 por cada riñón. Son la parte de la médula renal donde realmente se produce la orina para ser conducida posteriormente hasta los uréteres. Cada una de estas pirámides renales, también conocidas como pirámides de Malpighi, está separada de las otras una columna renal y disponen de un vértice, característico de forma redondeada que recibe el nombre de papila renal. Número 10. Papila renal. Las papilas renales se sitúan en el vértice de cada una de las pirámides renales y es el lugar donde se recoge y descarga la orina producida por la médula renal. A través de estas papilas renales, la orina llega al cáliz menor,
una estructura de los riñones que veremos a continuación. Número 11. Cáliz menor. Los cálices renales son las cavidades a las que llega la orina procedente de las papilas renales. En primer lugar, la orina llega a los cálices menores, que se encuentran en la base de cada papila renal, y por donde fluye la orina hasta llegar a la siguiente estructura, los cálices mayores. Número 12. Cáliz mayor. Aproximadamente cada 3 cálices menores se juntan para formar un cáliz mayor, que es la cavidad por la que sigue fluyendo la orina con el objetivo de recogerla toda y llevarla hacia los uréteres. Los cálices menores convergen para formarlos y la orina fluye gracias a unos movimientos peristálticos que ocurren en estos cálices y que evitan el reflujo del líquido, algo que sería muy dañino para los riñones. Número 13. Pelvis renal. La pelvis renal es el punto de salida de la orina de los riñones, es decir, es la estructura por la que se eliminan las sustancias tóxicas del riñón. Los cálices mayores de cada uno de los riñones convergen en forma de embudo hasta dar lugar a una única cavidad, la pelvis renal. La orina de cada riñón se recoge en esta cavidad, de la que salen unas prolongaciones, los uréteres, los cuales, como hemos visto, conducen la orina hasta la vejiga, para su posterior eliminación a través de la micción. De este modo se cierra el ciclo, teniendo, por un lado, sangre limpia y, por otro, una correcta eliminación de los tóxicos. Gracias por quedarte hasta el final del video. Digan en los comentarios qué tops quieren que haga.